Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contento de teneros de nuevo por aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho que hablar, un tema que ha levantado ampollas y que, seamos sinceros, nos ha tenido a todos enganchados al teléfono, el famoso discurso de Can Yaman en la fiesta de Qué Oculta. Sí, ese discurso que según algunos, fue una explosiva revelación y según otros, una salida de tono. Vamos a analizarlo a fondo, a diseccionar cada frase y a intentar entender qué se esconde detrás de todo este revuelo. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Aquí hablamos de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, series, películas, actores y, por supuesto, no nos perdemos ni un solo cotilleo jugoso como este. Así que ya sabes, dale al botón rojo y activa la campanita para no perderte nada. Bien, centrémonos en el meollo del asunto. Can Yaman, el guapísimo actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, se encontraba en una fiesta organizada por una conocida marca, Qué Oculta. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Fiestas, alfombras rojas, famosos, lo de siempre. Pero de repente Can Yaman toma el micrófono y suelta un discurso que, digamos, no dejó a nadie indiferente. ¿Qué dijo exactamente? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque hay diferentes versiones circulando por internet. Algunos aseguran que el discurso fue improvisado, otros que estaba preparado, pero lo que está claro es que Can Yaman habló con pasión, con intensidad, y según muchos, con cierta frustración. La falta de una grabación oficial o transcripción ha hecho que el evento se convierta en una especie de leyenda urbana del mundo del espectáculo, alimentando las especulaciones y los rumores. Uno de los puntos clave del discurso fue, al parecer, su relación con los medios de comunicación. Se rumorea que el actor se quejó del trato que ha recibido por parte de algunos periodistas, acusándolos de inventar noticias y de manipular la información para crear polémica. Y es que, seamos honestos, Can Yaman ha estado en el punto de mira en varias ocasiones por diferentes motivos, sus relaciones sentimentales, sus cambios de imagen, incluso sus comentarios en redes sociales. Esta frustración con la prensa, si se confirma, no sería algo nuevo en el mundo del espectáculo. Muchos actores han expresado su malestar por la constante vigilancia y la falta de privacidad que sufren, y el discurso de Yaman podría ser una expresión más de este sentimiento generalizado. Otro tema que supuestamente tocó en su discurso fue el de la autenticidad. Parece ser que el actor hizo hincapié en la importancia de ser uno mismo, de no dejarse influenciar por las opiniones de los demás y de seguir tu propio camino, incluso si eso significa ir en contra de la corriente. Un mensaje que sin duda conecta con muchos de sus fans, que lo ven como un símbolo de rebeldía y de autoafirmación. En un mundo donde las redes sociales dictan tendencias y las apariencias son cada vez más importantes, el mensaje de Yaman podría ser interpretado como una llamada a la autenticidad y a la individualidad. Pero, ¿qué es lo que realmente oculta este discurso? ¿Qué hay detrás de esas palabras aparentemente espontáneas? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, y es que cada uno puede tener su propia interpretación. El hecho de que no haya un registro oficial del discurso solo alimenta aún más las teorías y las conjeturas. Cada medio y cada fan han construido su propia versión de lo que ocurrió esa noche, creando una especie de efecto teléfono roto que hace aún más difícil discernir la verdad. Algunos creen que el discurso fue una estrategia de marketing, una forma de generar ruido mediático y de mantener a Can Yaman en el candelero. No sería la primera vez que un famoso utiliza este tipo de tácticas para promocionarse, y la verdad es que si ese era el objetivo, lo consiguieron con creces. La controversia siempre ha sido un arma poderosa en el mundo del espectáculo, y el discurso de Yaman podría haber sido una forma calculada de atraer la atención y generar interés en sus proyectos futuros. Después de todo, no hay publicidad mala, ¿verdad? Incluso las críticas negativas pueden servir para mantener a alguien en el ojo público. Otros, en cambio, piensan que el discurso fue una reacción genuina a la presión mediática que ha sufrido el actor en los últimos tiempos. Puede que Can Yaman se sintiera frustrado, incomprendido y, en definitiva, necesitado de expresar su opinión, aunque eso implicara arriesgarse a generar controversia. La vida de los famosos, aunque pueda parecer glamurosa desde fuera, está llena de presiones y exigencias. La constante exposición mediática, las críticas y los rumores pueden tener un impacto negativo en su salud mental, y el discurso de Yaman podría ser una válvula de escape para liberar toda esa tensión acumulada. También hay
Yaman opina que el discurso fue una forma de marcar distancias con su imagen de galán y de mostrar una faceta más humana y vulnerable. Yaman ha interpretado personajes muy diferentes a lo largo de su carrera, pero siempre ha estado asociado a esa imagen de hombre atractivo y seguro de sí mismo. Quizás el discurso fue una forma de romper con ese estereotipo y demostrar que detrás de la fachada hay una persona real con sus propias inquietudes y preocupaciones. Muchos actores luchan contra la imagen que proyectan en pantalla, tratando de demostrar que son mucho más que simples rostros bonitos. El discurso de Yaman podría ser un intento de reivindicar su individualidad y demostrar su verdadero yo. Lo cierto es que el discurso de Yaman ha generado un debate muy interesante sobre el papel de los medios de comunicación, la presión que sufren los famosos y la importancia de ser auténtico. Un debate que creo yo es necesario y que nos invita a reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos. ¿Hasta qué punto los medios de comunicación tienen derecho a invadir la privacidad de los famosos? ¿Cómo podemos ayudar a los personajes públicos a lidiar con la presión mediática? ¿Y cómo podemos fomentar la autenticidad en un mundo donde las apariencias son tan importantes? Estas son solo algunas de las preguntas que el discurso de Yaman ha puesto sobre la mesa. Pero más allá de las interpretaciones y las especulaciones, lo que está claro es que Yaman consiguió su objetivo, llamar la atención. Su discurso ha sido comentado, analizado y criticado hasta la saciedad, y eso ha hecho que su nombre vuelva a estar en boca de todos. Ya sea por estrategia de marketing, por reacción genuina o por simple casualidad, el actor ha logrado generar un impacto mediático considerable. La clave del éxito en el mundo del espectáculo es, en gran medida, la capacidad de generar interés y de mantenerse relevante. Y sin duda, Yaman ha demostrado que sabe cómo hacerlo. Y es que Yaman es un personaje que no deja a nadie indiferente. Tiene una legión de fans que lo adoran y que lo defienden a capa y espada, pero también tiene detractores que lo critican por sus actitudes y por sus declaraciones. Es un personaje controvertido, sí, pero también es un personaje carismático y con un gran talento. Su atractivo físico, su presencia en pantalla y su capacidad para conectar con el público lo han convertido en una de las estrellas más populares del momento. Pero también es cierto que su personalidad, a veces impulsiva y poco convencional, ha generado controversia y críticas. En definitiva, el discurso de Yaman en la fiesta de Que Oculta es un claro ejemplo de cómo una simple intervención puede generar un gran revuelo mediático. Un discurso que, más allá de las palabras concretas que se pronunciaron, nos invita a reflexionar sobre temas como la presión mediática, la autenticidad y el papel de los famosos en la sociedad actual. La fama, aunque pueda parecer un sueño dorado, tiene un lado oscuro que muchas veces se ignora. Y el discurso de Yaman podría ser una ventana a ese lado oscuro, mostrando las dificultades y los desafíos que enfrentan las personas que viven bajo el escrutinio público. Ahora bien, profundicemos un poco más en las posibles motivaciones detrás del discurso. Si analizamos la trayectoria de Yaman, podemos observar que ha experimentado un crecimiento exponencial en su popularidad en los últimos años. Su trabajo en series turcas como Erkencikus lo catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en un ídolo para millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, este éxito también ha traído consigo una mayor exposición mediática y, como consecuencia, una mayor presión para mantener una imagen pública impecable. Es posible que Yaman se haya sentido agobiado por esta presión, y que el discurso en la fiesta de Que Oculta haya sido una forma de liberarse de las expectativas y de mostrar su verdadera personalidad. Quizás el actor haya querido demostrar que es mucho más que un simple galán de telenovela y que tiene sus propias ideas, opiniones y preocupaciones. En un mundo donde los famosos son a menudo tratados como productos, es comprensible que algunos de ellos quieran reivindicar su individualidad y su derecho a expresarse libremente. Otra posible interpretación del discurso es que haya sido una forma de defenderse de las críticas y los ataques que ha recibido por parte de algunos medios de comunicación. Como mencionamos anteriormente, Yaman ha sido objeto de rumores, especulaciones y noticias falsas en varias ocasiones. Es posible que el actor se haya sentido injustamente tratado por la prensa y que haya querido utilizar el discurso para denunciar esta situación y para defender su imagen pública. En un mundo donde la información se difunde a la velocidad de la luz, es fácil que los rumores y las noticias falsas se propaguen rápidamente, causando un daño irreparable a la reputación de las personas. En cualquier caso, el discurso de Yaman ha generado un debate muy interesante sobre los límites de la libertad de expresión y el derecho a la privacidad de los famosos.
¿Hasta qué punto los personajes públicos deben someterse al escrutinio mediático? ¿Y qué tipo de responsabilidad tienen los medios de comunicación al informar sobre la vida de los famosos? Estas son preguntas complejas que no tienen respuestas fáciles, pero que es importante que nos planteemos para poder construir una sociedad más justa y respetuosa. En definitiva, el discurso de Can Yaman en la fiesta de Que Oculta es mucho más que un simple cotilleo del mundo del espectáculo. Es un evento que nos invita a reflexionar sobre temas importantes como la presión mediática, la autenticidad, la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. Y aunque nunca sepamos con certeza qué fue lo que realmente ocurrió esa noche, lo que está claro es que el discurso ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Bien, llegamos al final del vídeo de hoy. Hemos analizado el famoso discurso de Can Yaman en la fiesta de Que Oculta, hemos intentado entender qué se esconde detrás de esas palabras y hemos reflexionado sobre el impacto mediático que ha generado. Espero que os haya resultado interesante y que os haya dado algo en qué pensar. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema, así que no dudéis en dejar vuestros comentarios aquí abajo. ¿Creéis que el discurso fue una estrategia de marketing? ¿O pensáis que fue una reacción genuina del actor? Me interesa mucho vuestra perspectiva. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudaréis a seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.